nuevamente en Diálogos del Sistema Aro, Alianza de Radios Online y este espacio junto al colectivo Remuy, la red de expresiones musicales urbanas de la ciudad de Ibagué. Bienvenido a toda nuestra amable audiencia del Sistema Aro y de cada una de nuestras emisoras que se conectan a esta hora en este espacio para detenernos a hablar de las historias que hay detrás de cada uno de nuestros invitados, para conocer esos caminos que han recorrido y descubrir esas experiencias que también nos ayudan a comprender nuestra propia realidad. Un saludo muy especial entonces a toda nuestra audiencia en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube, igualmente en nuestras plataformas digitales. Bienvenidos aquí a En Diálogos y como siempre me alegra compartir este espacio junto a nuestro director del Sistema Aro, César Augusto Campos. César, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Kevin? Un saludo especial para usted, igualmente para nuestro invitado y por supuesto para toda la audiencia que a esta hora se conecta a través de nuestras emisoras aquí en el Sistema Aro. Bienvenidos todos a su programa. César, hoy estamos aquí en Diálogos para conversar sobre una historia que representa muy bien una etapa que muchos jóvenes atraviesan y ese momento en que terminan una etapa de formación y comienza el desafío de construir un lugar en el mundo profesional. Para acompañarnos en esta conversación está nuestro invitado Juan Diego Galeano, ingeniero civil, un joven profesional que ha decidido seguir preparándose para abrir camino y poner el conocimiento al servicio de las personas y de las necesidades de su entorno. Juan Diego, muchas gracias por aceptar la invitación del Sistema Aro aquí en Diálogos. Gusto recibirlo y sobre todo tener la oportunidad de conocer de cerca su historia y lo que hay detrás del profesional que hoy comienza a construir su camino. Bienvenido, Juan Diego. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, bien, Juan Diego, gracias por estar con nosotros y comencemos por esos primeros momentos que fueron dejando huella en su vida. Juan Diego, quisiera que nos llevara a esos primeros años de vida, porque hay etapas que permanecen en la memoria a través de esos pequeños momentos y los lugares de las cosas que disfrutamos para pasar todo lo que vendrá después. ¿Cómo recuerda el Juan Diego de niño y qué disfrutaba hacer durante esos primeros años, Juan Diego? Cabe aclarar que yo desde muy pequeño soy de la ciudad de Bogotá. Estuve en Bogotá como hasta los 15 años. De ahí para atrás pues éramos una familia de 5 personas, 2 hermanas, 2 padres. Tenía una infancia muy normal, teníamos ingresos totalmente normales, una familia de estrato medio. Mis padres trabajaban obviamente mucho pues para que nosotros no nos faltara nada. Mis padres fueron padres muy jóvenes, entonces por lo tanto tuvimos que vivir muy cerca de nuestros abuelos por parte de papá. Pasaban mucho tiempo solos también, pues precisamente porque ellos estaban trabajando. Ellos no fueron profesionales, estudiaron hasta donde tuvieron las posibilidades. Y no, la verdad, la infancia muy buena. Yo me acuerdo que en el colegio me iba muy bien. Mis padres se esforzaban para pagar el colegio, era un colegio privado, entonces era un colegio muy bueno. Los mejores recuerdos que tengo de eso era que yo tenía por ahí 13, 14 años y yo estaba encargada de cuidar a mi hermana menor. Mi hermana menor en esos tiempos tenía unos 11 años, 11, 10 años. Entonces era llegar del colegio, llegar a mi casa con mi hermana menor, almorzar, hacer nuestras tareas, trabajos, estudiar. Y ella traía 2 amigos pequeños para jugar PlayStation o jugar en el computador, y yo traía otros 5 amigos. Entonces eran todos los días así, ir al colegio, llegar con los amigos, jugar Play, estudiar, jugar fútbol. Son los mejores recuerdos que tengo. Estar con mis abuelos también, ellos estaban pendientes de nosotros. Y ya mis padres en el diario, en la semana, no los veía mucho tiempo, porque entraban a las 7 de la mañana y salían como a las 8 de la noche. Y en una ciudad como Bogotá, que el tráfico es mínimo de 2 horas, pues es muy difícil uno tener mucho tiempo con los padres. Los fines de semana y en vacaciones era el tiempo donde tenía más con mis padres. Y bien, eso. Bueno, Juan Diego, pues interesante lo que nos cuentas sobre
sobre ese primer núcleo, ¿no? Los hermanos, los primeros años, que generalmente en un país como Colombia es difícil, ¿no? Por que los dos padres trabajan, porque tienen que desplazarse, y usted lo ha dicho claramente, una ciudad como Bogotá pues es mucho más difícil, el transporte es más caótico, etcétera. Pero también en esa parte de la infancia, pues hay personas que van dejando una huella, ¿no? En esa etapa de su vida, ¿qué personas especiales recuerda y qué huella dejaron usted? A ver, unas personas importantes, mi abuelo para mí fue una persona muy importante en la parte de mi infancia, primero que todo porque era un señor, él fue militar, fue una persona que se pensionó a los 40 años, muy joven, no era una persona muy expresiva, pero yo creo que su forma de mostrarme su amor era eh, como tratando de estar pendiente de mí, eh, me ayudaba a hacer los trabajos, tareas, eso sí, quedaban mal, o sea, era muy malo para ayudarme a hacer trabajos, pero se le notaba toda la intención. Entonces yo creo que fueron personas que me marcaron mucho. Sí, él siempre estuvo pendiente de mí, yo me acuerdo que me llevaba, me traía del colegio, o sea, yo podría tener, si me hubiera quedado acá hasta mucho más tiempo, hubiera tenido 20 años y él seguiría llevándome y trayendo a la universidad, al trabajo. Es una persona muy, muy entregada. Entonces yo creo que mi abuelo fue una de las personas más importantes en mi vida, que me marcó más de niño, ¿no? Que pues uno de niño necesita como más acompañamiento. Bueno, interesante eso porque generalmente los abuelos dejan muchas cosas interesantes, ¿no? Influencias que luego se trasladan a nuestra vida y que incluso después de esos pequeños años perduran ahí, y eso es lo que usted ha demostrado. Y vemos ahí, Kevin, entonces como el abuelo paterno, ¿no? Sí. Juan Diego, el abuelo paterno pues deja una huella bien interesante en nuestro invitado del día de hoy, que es Juan Diego. César, y es que como nos comenta Juan Diego, en esos primeros años de vida es muy importante esa estructura, esos pilares que nos ayudan a construir nuestro camino. Y bueno, Juan Diego, para conocer un poco de la persona también implica mirar esos espacios en los que simplemente se puede ser ella misma, y lejos de esas obligaciones y de las responsabilidades, allí también aparecen intereses y vínculos y formas de entender la vida. ¿Cómo es Juan Diego cuando deja a un lado las responsabilidades y tiene tiempo para sí mismo? Bueno, yo creo que cuando me dedico tiempo a mí mismo, yo creo que prácticamente siguiendo haciendo otras actividades, pero en las que no ocupe como el tiempo laboral, ya sea ir al gimnasio, compartir con mis amigos, ir al cine. También últimamente estoy tratando de hacer como cosas que uno comúnmente hace en compañía, estoy tratando de hacerlas solas, como por ejemplo ir a alistarme un domingo, hacer una reserva en un restaurante, ir a almorzar, salir a comer algo solo, ir al cine solo. Son cosas que siento que todas las personas deberíamos hacer, y es muy importante uno conocer a uno mismo, ¿no? En todos esos aspectos. Bueno, Juan Diego, es que es importante, esos espacios también dicen mucho de la persona que hay detrás de la profesión, César. Sí, hace un momento Juan Diego nos hablaba del abuelo, y uno dice, bueno, es que el abuelo siempre ha ocupado, o los abuelos generalmente ocupan un lugar muy importante en la vida de todos nosotros. Pero si por un momento dejamos a un lado cualquier título, ¿no? Cualquier título, profesión que tengamos o logro, ¿cómo le gustaría que alguien acabe de conocer, que alguien que acaba de conocerlo a usted, Juan Diego, entendiera quién es usted? ¿Quién es Juan Diego? Bueno, para que, títulos, ¿no? sí, para que me conozca a mí, yo creo que es muy importante eh, como pasar tiempo y entender que obviamente un título no hace nada, y que a veces en la vida laboral hay aspectos en donde las personas, bueno, cierto tipo de personas idolatran un título, o a veces pueden sentir alguna envidia. Entonces yo siento que uno como profesional claramente no tiene que sentirse más, pero uno se vuelve un poco más desconfiado de las personas con las que está.
principalmente porque no sé si siempre se le pueden acercar a uno por beneficio o porque uno les cae bien, porque lo quieren conocer. Entonces yo creo que para como querer conocerme, eh, normalmente lo que yo hago es que no sea en la parte laboral, personas que tengo en la vida laboral. Y nada, pasar tiempo, hablar, conversar. Soy una persona que le gusta mucho hablar, de hablar temas profundos, de en esta posición usted qué haría, yo qué haría. La verdad me importa mucho como que si alguien me va a conocer, que sea porque sí, que no haya nada de por medio, que yo necesito algo, yo necesito algo de otra persona necesita algo de mí. Eso es muy fundamental cuando va a conocer a alguien. Oiga, Juan Diego, si, ¿qué rasgo de su personalidad quisiera usted conservar aún a pesar de que las circunstancias sean difíciles o aún a pesar de que las circunstancias, de acuerdo a sus responsabilidades, le quiten tiempo? ¿Qué rasgo de su forma de ser le gustaría conservar? Yo creo que el cómo miro a las demás personas. Ese es lo fundamental. Normalmente uno en los ámbitos de la vida uno ve a las personas, los encasilla, ¿no? Entonces uno dice, si esta persona se viste así, entonces es ñero o es malo o se le nota futuro. Entonces no quiero tratar de encasillar a las personas, que si alguien se me acerca a mi vida o yo me le acerco a otra persona, nada, pues se vea como se vea, voy a hablar de la misma manera, lo voy a tratar de la misma manera, voy a ser yo también. Hay posibilidades de que yo no le caiga bien o que a mí no me caiga bien, pero eso no quiere decir que vaya a haber un conflicto, vayamos a faltarnos al respeto o vaya a haber algo malo entre nosotros, ¿no? Entonces, sí, principalmente lo que quiero conservar es tratar a las demás personas igual, eh, ser yo, hablar de los mismos temas. Eh, sí, principalmente eso. Bueno, Juan Diego, y es que creo que esa primera mirada nos permite acercarnos a todo el entorno y a esa persona que hay detrás de esa profesión. Y algo muy importante desde esta conversación que estamos haciendo se basa en las decisiones profesionales, ¿no? Que parecen surgir de un momento a otro, pero que también hay intereses que van manifestándose mucho antes de tomar una decisión. Diego, cuando comenzamos a despertar en usted ese interés por las matemáticas, ¿cuándo fue ese momento que dijo, me gusta las matemáticas, me gusta el proceso que hay detrás, o por la idea de crear o construir algo desde cero? Bueno, principalmente yo creo que yo era unas personas que era muy mal en matemáticas, yo creo que era la peor materia en la que me iba. Siempre desde pequeño fui muy bueno en lo que es lectura crítica, analizar textos, sacar conclusiones, pero la matemática no, yo era muy malo. Me acuerdo que en el colegio que yo estudié, era privado, entonces uno pasaba todo el año y si perdía una materia, esa materia a final de año la tenía que uno que pagar para poder presentar otro examen, y si ese examen lo pasaba podía pasar de año. Si no pasaba ese examen ya se quedaba. Yo me acuerdo que en noveno tuve que repetir matemáticas, no era bueno. O sea, no es que no era bueno, no descubrí que era bueno, solo no me interesaba. Entonces, cuando me fue tan mal en matemáticas y tuve que repetirlo, yo me di cuenta que nos daban una semana y todo el mundo estaba estudiando todos los días, todos los días, todos los días. Y yo también estaba muy asustado por pasar matemáticas, pero nunca tuve el nivel de estrés o nunca me sentí como tan quedado en el tema. Eh, entonces yo estudiaba, pero, pero como que yo sabía que había terminado de estudiar y no me quedaba más que estudiar. Entonces no iba a repetir un tema para estudiar porque ya sabía que lo entendía y que sabía cómo solucionarlo. Entonces ahí me di cuenta que era bueno en eso. Y me empezó a gustar. Más que todo, no porque las matemáticas, la verdad, sinceramente son aburridas. O sea, saber que 1 más 1 es 2, no sé, no es que me llene.
sino que tratar de hacer algo con ese resultado, yo creo que es la parte importante, ¿no? Si yo sé que con unas ecuaciones puedo hallar un resultado y ese resultado me puede ayudar a crear cosas, es muy interesante y principalmente fue eso por lo que me guié por la ingeniería civil. Juan Diego, es muy interesante cómo esa afición que inicialmente pues apareció simplemente terminó pues abriendo ese mundo, ¿no? En el que hoy conserva y comienza ese camino. Es algo que viene trayendo esa relación, César. Oiga, yo estaba escuchando aquí a Juan Diego inicialmente que era malo para las matemáticas, que no le gustaba, como a muchos que no nos gusta, ¿no? Pero veo que ahora no, ya tiene una profesión. ¿En qué momento, Juan Diego, la ingeniería civil apareció como una posibilidad que usted dijera, esta es la carrera que yo voy a estudiar para el futuro? Bueno, yo creo que está una etapa importante de todas las personas y es cuando presentamos nuestro examen ICFES y tenemos 2 meses para terminar el colegio. Llega noviembre, diciembre y entra el otro año sin saber qué hacer. Entonces ahí fue donde yo descubrí la ingeniería civil, está entre dos, ingeniería industrial e ingeniería civil. Estas dos carreras me apasionaban mucho, uno más que todo es porque tiene como una visión como de producción, como de poder hacer que un proceso sea mucho mejor, sea más eficiente, sea más productivo. En la ingeniería civil va muy relacionado a eso, pero más que todo en las constructoras. Solo que en la ingeniería civil como que me daba la puerta a poder imaginar algo y poder hacerlo realidad. Entonces yo creo que principalmente ahí, esa fue mi decisión, saber que como que puedo usar la imaginación para crear, y no solo crear, ayudar a las personas. Lo que tiene bueno mi carrera es que aparte de poder crear cosas, hay personas que no tienen nada y poderles entregar como un formato, un plan. Son personas que lo pueden, pues, lo agradecen mucho. Digamos, en mi vida universitaria, tuve que hacer varios trabajos a comunidades que no tenían muchos recursos. Hay comunidades que al día de hoy, 2026, pues no tienen recurso de agua, las casas son sin normativa. Entonces es muy satisfactorio poder también ayudar a esas personas. Sí, esa parte que nos dice ahí va ligada a la profesión. Cuando finalmente toman esa decisión de estudiar ingeniería civil, ¿qué era lo que más le ilusiona hacia en convertirse en ingeniero civil? La mayor ilusión, primero, ser un profesional. Yo creo que siempre quise ser una persona profesional, porque eso como que me abre las puertas a poder integrarme en más campos, ¿no? Digamos, cuando sea ingeniero civil ya de muchos años de experiencia, puedo lanzarme por algo un poco más administrativo, como relacionado a, sí, como a las negociaciones. Entonces creo que es algo que también me parece muy chévere. La ilusión y como mi expectativa ya de aquí a unos años sería poder tener un lugar seguro. Yo creo que esa es mi expectativa. Con el conocimiento y con las posibilidades que se me están abriendo, tener un lugar, crear un proyecto, que ese proyecto sea mío, que yo pueda tener el dinero, hacerlo y saber que pase lo que pase, como que tengo eso. Eso salió de mí, puse todo mi esfuerzo, todo mi sudor y lo pude materializar, lo pude hacer realidad y yo creo que llegar a ese punto, yo creo que es como algo muy... Ahí siento que cumplí uno de mis grandes sueños. Bueno, sí, y es que al final, cuando uno escoge una profesión, también significa que vamos a comenzar a imaginarnos cómo vamos a vivir alrededor de ella, ¿no? Empezamos a visualizarnos dentro de esa carrera. Exacto, César, porque mirando esa decisión con la perspectiva que dan los años, y hay algo que también resulta interesante y no solamente preguntar por la profesión que elegimos, sino por lo que esperamos encontrar de ella. Y Juan Diego, más allá
del punto de su título como ingeniero, qué espera encontrar o construir para su vida cuando decidió tomar este camino? ¿Cómo fue esa esperanza? ¿Qué esperaba encontrar allí? Cuando tomé la decisión de ser ingeniero, yo creo que yo me esperaba muchos desafíos, principalmente, bueno, en mi etapa universitaria, los profesores. La ingeniería civil es algo muy bonito, pero al rodearse de muchas personas, o sea, el tener un conjunto de personas que quieren lo mismo, se vuelve muy competitivo, ¿no? Pero yo creo que es normal de todas las carreras. Y lo que tienen los profesores es que algunos sí tenían pues un ego un poco grande, ¿no? Entonces algunos decían, no, usted no me dice profesor, usted me dice ingeniero, yo soy ingeniero, no, más que su profesor soy pues el ingeniero. Entonces es como, o sea, sí, totalmente la razón y está bien, ingeniero, pero pues nada, no sé. Entonces, mis expectativas yo creo principalmente eran buenas, todas buenas. Al camino uno se encuentra como baches o cosas que no se esperaba, ¿no? Pero yo creo que ha logrado saciar mis expectativas, porque al uno tener que estudiar y tener que entregar, cumplir con tiempos, cuando uno llega a ese punto donde sabe que cumplió, se siente una satisfacción increíble. Uno duerme de una manera, le empieza a dar hambre, todo uno lo siente más tranquilo, aunque todo sigue igual, pero es una tranquilidad y es muy bueno. Bueno, Juan Diego, y todo esta conversación nos ha llevado precisamente en esta pregunta sobre esa decisión de ser ingeniero y en qué medidas estaba presente desde entonces la idea de crear proyectos propios. Bueno, esa expectativa, eso vino desde octavo, noveno semestre. Eh, Ahí me di cuenta que si uno no tiene una meta, eh, yo creo que eso le da un sentido a la vida, tener que cumplir algo. Cuando se cumpla, tener que buscar otra meta. Pregunta. Pero si uno va por la vida sin saber específicamente qué quiere, que es uno como una de las etapas más importantes que yo creo que las que he pasado es saber qué quiero, saber a dónde quiero ir. Eso ya le da un sentido a todo lo que yo tengo que hacer. Yo me levanto pensando pues en eso. Hago las cosas también por aprender a que me llegue a ese punto. Entonces, sí, en octavo semestre yo dije estudié ingeniería civil, salgo de mi carrera, me pongo a trabajar, trabajo 40 años, me pensiono y ya. Yo dije, pero, ¿cómo va a trabajar 40 años en lo mismo? Yo creo que me va a aburrir. Entonces ahí dije que yo necesitaba un algo porque, un sueño por qué cumplir. Entonces ahí me di cuenta que quería tener un proyecto propio, donde yo mismo lo planeé, yo mismo tenga la ubicación, yo mismo ahorre para tener el presupuesto. Y esa es la principal meta. Yo creo que más allá de como de sentir que eso es mío y decir yo soy el dueño, es como darle un sentido a la vida, darle un sentido a qué quiero hacer todos los días. Bueno, Juan Diego, y es que esas decisiones pueden marcar el rumbo para elegir un camino y que es apenas el comienzo, ¿no? Y después viene todo lo que nos prepara para recorrer y descubrir si realmente estamos hechos para él, César. Eso es algo que después de todo el recorrido y del nacimiento de esos proyectos propios, como nos menciona Juan Diego, que descubrió ahí en ese octavo semestre, pues hace esa construcción del camino. Sí, eso es verdad. Es que en cualquier carrera pasa lo mismo y cuando nosotros llegamos a la universidad tenemos expectativas diferentes hasta que vamos aterrizando, ¿no? Entonces, me gustaría saber, Juan Diego, ¿cómo recuerda usted ese momento en que comenzó su formación como ingeniero civil y se encontró por primera vez con exigencias reales de la carrera? Por ejemplo, usted decía, yo quiero hacer este proyecto. En ese momento que usted empieza a ver las exigencias reales del camino, ¿cómo lo puede definir? ¿Cómo lo recuerda? Yo creo que con total desconocimiento,
Hay cosas en mi formación que principalmente son cosas que uno le enseñan como de teoría, de cómo poder construir, cómo contar cantidades, cómo hacer un presupuesto, pero hay un campo muy increíble y muy grande que es que eh, en una constructora por cada ingeniero hay 2 abogados. Entonces, cualquier cosa, cualquier papel, cualquier archivo que uno vaya a enviar, es una decisión que uno se la piensa más de 3 veces, porque uno dice, ¿será que este papel está bien redactado? ¿Qué tal me meten algún problema? ¿Será que este trabajo está bien hecho y yo lo puedo enviar de una vez o tiene que ser revisado por otra persona? Eh, y con los profesores pasa igual. Entonces hay cosas que uno no le enseñan de la parte legal, pero uno entrega los proyectos súper bien, pero pues en la realidad, en la vida real no pasa así. Esos proyectos, esos procesos tienen que pasar un desarrollo en la parte legal muy grande. Entonces ahí es donde uno se estrella y dice, eh, puede que tenga las capacidades, pero necesito saber de este tema. Bueno, y saber principalmente que en cualquier proyecto que uno vaya a hacer, no se hacen solos, ¿no? No es como que yo vaya por la vida diciendo que yo puedo hacer todo solo, no. Siempre en un proyecto todo se tiene que hacer en conjunto. Sí, claro, y es que hay que tener en cuenta, Juan Diego, que cuando uno está en la universidad, tiene unas bases teóricas, pero realmente cuando llega a enfrentarse con la realidad se da cuenta que hay cosas que no aprendió y que hay cosas que tiene que ir aprendiendo sobre el camino. Pero en ese transcurrir, en ese caminar que usted empieza a tener después de tener su título como profesional en ingeniería civil, ¿qué descubrió en usted mismo en esos primeros años de formación que era, bueno, esto que aprendí sí me sirve en esta realidad que voy a afrontar en este momento? Esa fue una etapa difícil también. Salí de la universidad y uno lo como que como ve la perspectiva es, digamos, una materia, concretos uno pasa la materia y uno dice, bueno, pasé la materia. Entonces uno como que se siente más cerca del título. Pero uno cuando llega a recibir el título, uno no se acuerda de todo lo que vio, uno no se acuerda de muchas cosas. Entonces, como yo pasé, obviamente, porque tuve buenas calificaciones y pasé todos los requisitos, pero estoy seguro de que lo sé. Entonces, como estoy seguro de que todo lo que aprendí ya es suficiente. Entonces ahí es donde uno se estrella y fue donde me encontré con la realidad de buscar trabajo, de buscar otras opciones, contactos, y es que un ingeniero recién graduado no puede trabajar como un ingeniero recién graduado trabaja como auxiliar de ingeniería, después de cierto tiempo puede trabajar como un ingeniero ya, entonces es como, es un proceso y es difícil porque pues hay muchos ingenieros y faltan obras, pero nada, eso hay que luchar, ¿no? Por tener un empleo, saber cómo, en dónde rasguñar y en dónde poder excavar. Sí, señor, es verdad, es verdad. Me gustó como esa metáfora, ¿no? Saber dónde rasguñar y dónde excavar, porque es algo de su profesión, dónde tiene que excavar. Y es importante y que ese proceso, Kevin y Juan Diego, donde una carrera deja de ser solamente un conocimiento y empieza ya a convertirse en algo que lo invita a uno a tener disciplina, a adaptarse a lo que venga y a tener una manera propia de asumir todos los retos que vengan en el caso de la profesión que nosotros desempeñemos, Kevin. César, y es que ese es un punto de partida interesante porque en algún momento todos esos apuntes, toda esa parte de formación comienza a enfrentar con situaciones en donde las decisiones y las consecuencias concretas están ahí, ¿sí? Es ahí cuando también empezamos a descubrir cuándo hemos aprendido realmente. ¿Cuál fue la primera experiencia en la que sintió que todo aquello que estaba aprendiendo pues tenía que responder a una situación concreta, Juan Diego? En mis prácticas universitarias fue una parte muy linda, pero aprendí a sentir la presión de lo que es saber de que un proyecto final no es para una calificación, sino para
la realidad de otras personas. Cuando tuve mis prácticas universitarias, tuve que trabajar en una compañía que se llamaba Socuntol. Esa compañía se encargaba de que los lugares en donde, en este caso, pues el IVAL, no llegaba con el acueducto, a hacer un acueducto complementario. Entonces, se tenían que hacer proyectos desde cero, pero para comunidades pues mucho más pequeñas, ¿no? En donde el IVAL no iba a realizar un proyecto, sino que iba a contratar como a una pequeña compañía, les iba a ayudar con el dinero y esa compañía se iba a encargar de hacer los acueductos complementarios. Entonces, cuando tuve que hacer el proyecto, hay cosas que uno sabe y uno ya por su carrera pues tiene una idea y puede saber en dónde encaminarse. Pero aún así yo necesitaba asesorías, hablar con no un ingeniero civil, sino un ingeniero civil que se especializara en las aguas, en los acueductos. Entonces ahí fue donde yo decía, listo, me voy por acá, lo estoy haciendo bien, pero tengo una duda de esto, tengo una duda de lo otro, pero las personas están esperando a que yo les entregue esto, y yo necesito saber si esto está perfectamente, o tengo acá una duda y necesito avanzar. Entonces ahí es donde aprendí a sentir la presión, y más que tener una asesoría, que obviamente la universidad me las daba, tener que leer cosas innecesarias, tener que saber por dónde buscar, ya sea la biblioteca, ya sea archivos, ya sea, es que tengo un conocido que es ingeniero, ¿será que me puede dar el número? Entonces ahí es donde uno aprende a rebuscarse, a rebuscarse por todo lado para que el proyecto quede bien. Y más allá de eso, pues, o sea, es gente que no está con servicio de agua. O sea, el que ellas el día de mañana tengan agua potable, puedan tomar agua, puedan bañarse, pues está ahorita en mis manos, es mi responsabilidad, tengo que hacer las cosas bien y hacerlas a tiempo. Entonces ahí fue donde sentí la presión. Bueno, ¿y qué cambió en su manera de entender la profesión después de vivir esa experiencia, Juan Diego? Yo creo que lo que más cambió en mí era saber que la persona inteligente no siempre es la que mejor resultado da. A veces tuve muchos compañeros y muchos ingenieros en donde hacían el trabajo porque tenían que cumplirle al jefe, pero eran unas personas súper inteligentes, unas personas que yo tuve que estudiar al lado de ellos y yo estudiaba mucho tiempo y esas personas solo leían 3, 4 páginas y se lo aprendían de una manera, tenían una lógica increíble. Pero eran las personas, había muchas personas que eran muy inteligentes que no cumplían de la misma manera que tal vez yo lo hacía. Y era porque yo sabía que yo no tenía que hacer el trabajo por cumplir al jefe o porque tengo que entregar esto, sino porque precisamente tenía la perspectiva de que uno va a campo, uno habla con las personas y las personas les dicen, ingeniero, porfa, llevamos mucho tiempo sin agua, o sea, necesitamos. Entonces ahí uno la perspectiva le cambia, donde uno dice, uno ya no tiene que entregar esto en jefe, sino uno tiene que hacerlo por las personas que están confiando en uno, que están confiando de que no solamente el proyecto sirva y ya, sino que el proyecto sirva, les dure 60 años, les dure mucho tiempo. Entonces es eso. Cuando nosotros terminamos, digamos, todas las asignaturas en la parte académica, recibimos un título, pero eso no nos convierte solamente en profesional, porque hay que pensar en otras cosas. Cuando llegó al final de esta etapa, Juan Diego, ¿en qué había cambiado el Juan Diego frente a aquel joven que inició la carrera? ¿Qué siente usted que cambió desde el primer momento que llegó a la universidad y el momento en que salió ya como profesional? Me sentí más, para serles sinceros, yo creo que me sentí menos emocionado y menos feliz que cuando yo entré.
Y más que todo es porque uno cuando entra tiene las expectativas muy altas, y no solo las expectativas, sino de que la vida universitaria va a ser increíble. Pero uno cuando entró a la universidad, y bueno, en la universidad que yo entré, sí que hay universidades. En la universidad que yo entré tenía una matrícula pues cara. Eh, mis papás obviamente se esforzaron mucho para poder pagar semestre a semestre, pero me encontré con personas que tienen una vida como en una burbuja, y tener que relacionarme con esas personas y como con la inocencia de que también están pasando están siendo personas igual que yo, cambia las perspectivas totalmente. Entonces son personas que, digamos, se tenía que entregar un proyecto y no les pesaba pagar 1 millón para que ese proyecto se los hiciera otra persona y poder pagarlo. Y, y yo tener que, pues nada, que tener que estudiar mucho, sin un peso en el bolsillo, con lo de los transportes nada más. Tener que salir con cierto tipo de personas, no estoy diciendo que las personas con plata ahora son arrogantes, pero hay muchas personas que tienen actitudes pesadas. Es, es fuerte encontrarse con las personas y con la realidad como la ve las personas. Entonces, a veces en la ingeniería civil, no sé si en otros campos, como que todas las relaciones que se tienen se ven por un nivel jerárquico. Entonces, a veces en esos niveles jerárquicos, el que está en mejor posición, no solo económicamente, sino profesionalmente, sino que, no sé, yo estoy en 5º semestre y mi papá tiene una constructora y ya soy el ingeniero jefe, y estoy hasta en 5º semestre, entonces te da como un nivel jerárquico. Y esos niveles jerárquicos a veces son chocantes, ¿no? Pero hay que saber, uno tiene que aprender a manejar todos esos aspectos. Entonces yo creo que salí feliz en la parte personal, saber que pasé todas mis etapas, con cualquier persona que yo me encontré, traté de no hacerle daño, eh, y poder tener el título, poder haber pasado todo, fue muy bueno, pero con las expectativas que yo entré en primer semestre a como salí, creo que soy una persona un poco más madura y más consciente, pero no sé si con la misma ilusión que antes. Sí. Oiga, Juan Diego, usted relata aquí algo que me llama la atención, y es que, y no solamente se da en ingeniería, se da en muchas profesiones donde las personas que se matriculan tienen recursos económicos, pagan para que les hagan los trabajos. Pero como usted no estaba en ese caso, ¿con cuál de los aprendizajes de la universidad siente que se quedó hoy y que considera que son indispensables para ejercer su profesión sin que haya tenido que pagar? Porque lo más importante es el conocimiento que usted adquirió. Sí, principalmente yo creo que ese, que es principalmente no sacar excusas. Las excusas no sirven de nada. Usted está en la posición que está, o sea que guerrérsela. Si usted nació con menos inteligencia, estudie el doble. Si usted pues nació con mucha inteligencia, estudie, está bien, perfecto. Si usted tiene que entregar un proyecto importante, trabaje el doble. Entonces yo creo que son cosas que me llevó a la universidad, que son muy importantes. También amistades muy buenas. Relaciones con profesores que nunca están de menos. Es principalmente eso. Si usted tiene un tema en donde no es tan hábil, estudie ese tema al doble. Entonces es principalmente eso, como que las ganas de, si usted necesita algo, quiere algo, tiene que esforzarse mucho, esforzarse el doble, dar todo lo mejor. Bueno, es importante toda esa parte, César. Y claro, ese es un análisis que hay que poner en práctica con todo lo que nos ha comentado. Y bueno, Juan Diego, ¿cuándo entendió que su profesión podría transformar la vida de otras personas? En el momento en que inicié a trabajar o a relacionarme, o sea, a hacer proyectos para las personas, ahí es donde principalmente tuve que, o sea, sabía que las cosas no eran para mí, ¿no?
sino que era para las comunidades. Entonces, cuando entendí ese punto, ahí empecé a trabajar mucho más, empecé a esforzarme mucho más. Y la alegría que le da a las personas cuando saben que uno hizo un trabajo bien, tiene un nivel de satisfacción muy alto. Y de ahí llegó a encontrarse Juan Diego con el proyecto de diseñar el sistema de agua que nos decía, ¿no? De acueducto para una comunidad que no contaba acceso. ¿Cómo llegó? Nos contaba esa parte, pero hubo algo de esa necesidad que le resulta difícil dimensionar al comienzo. Sí, principalmente que eran personas que en toda su vida, para poder tomar agua, tuvieron que hervirla en una olla. O sea, personas de 60 años. Era algo que a mí no me cabía en la mente, como en el 2000, al 2025, que eran esos tiempos, 2025, habían personas que todavía no tenían agua potable. Otra cosa de esas es que ellos mismos improvisaban como un sistema de acueducto, pero pues claramente pues muchas veces tenían inconvenientes. Entonces tener que caminar, si ese sistema que ellos habían hecho se tapaba, tenían que caminar unos 5 kilómetros, pero 5 kilómetros por el río, o sea, tenían que atravesar el río caminando con botas. Y sí, eran muchas piedras, en algunas partes había que subir muy alto, bajar en colinas súper empinadas, y el problema era que se había llenado de arena la manguera que ellos tenían para que el agua les llegara. Entonces, como que los sistemas que ellos tenían para poder drenarse eran mangueras de caucho, las mangueras comunes que se usan para lavar el carro, para tener en el patio, así como las que se ven en la imagen, esas mangueras, y las llevaban a zonas muy altas, muy, muy altas, donde la presión no era tan alta como en las partes de abajo. Entonces, colocaban esa manguera, la llenaban de piedras alrededor, la dejaban elevadito por si llovía, pues que no se entraran las piedras, y ya, no hacían nada más. Y que la manguera recorriera todos esos 5 kilómetros y llegara hasta la casa. Entonces eran como, eso me impactó mucho porque pues tenían que hacerlo de manera casera, es agua muy, pues que no es tratada, es agua del río. Y cada casa era independiente de su sistema. Entonces no era que una manguera fuera para 2 casas, sino que cada casa tenía que rebuscarse la manera de poder tener agua, ya sea caminando hasta la quebrada y devolviéndose con baldes, ese sistema de mangueras. Entonces eso fue lo que más me impactó. Bueno, Juan Diego, y es que es una realidad que cambia la perspectiva cuando se conoce de cerca, César, esa experiencia. Esa experiencia que menciona Juan Diego es una experiencia gratificante, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional, porque usted tiene personal porque puede ayudar a una comunidad y profesional porque está ejerciendo algo que aprendió. ¿Cómo se sintió usted al terminar ese proyecto? Al principio un poco asustado, porque yo dije, sé el tema, pero nunca lo he puesto en práctica para para unas personas, para que sea realidad. Entonces la verdad me sentí un poco nervioso. Luego esos nervios se fueron y llegó como ya la motivación de sí, yo soy capaz, yo puedo. Y nada, la comunidad estaba puesta para poder ayudarme para que todo quedara bien. Entonces, que la comunidad estuviera puesta y que me sirviera, que me ayudara en cualquier proceso que yo necesitaba, eso me metió más presión y me ayudó a hacer el trabajo mejor, pero me ayudaron en mi trabajo y como yo les dije a ellos, o sea, muchas gracias por todo lo que me ayudaron, y fue un trabajo de todos, de la comunidad, de como tanto mía. Por ejemplo, había un señor, creo que se llamaba Jonathan. Este señor me ayudaba a tener que cargar equipos, en donde yo llevaba estos equipos para poder calcular qué tanta agua había en la quebrada. Se llama caudal, qué tanto caudal había en la quebrada. Entonces eran equipos grandes. Él se iba conmigo, se los cargaba al hombro y nos íbamos a caminar
subíamos colina, bajábamos, nos metíamos. En cualquier lugar que yo iba, teníamos que, aparte de analizar la quebrada, teníamos que hacer unas encuestas casa por casa, ¿no? Estas encuestas se hacen principalmente para saber qué cantidad de agua necesita una casa. Entonces, uno tiene que golpear a la puerta y hablar con la persona. Entonces, siempre me recibieron de una buena manera. Me podía tomar entre 8 y 10 tintos al día. En cada casa que había era, pero tómese un tinto, ¿qué quiere? Es personas muy amenas. Eh, Luego de que la comunidad me sentí muy motivado, hice todo, hice los planos, los proyectos, pedí asesoría, llamaba al conocido, llamaba al vecino que también era ingeniero, llamaba a tal, para que todo quedara bien, para que me corroboraran de que todo lo que estaba haciendo estaba perfecto. Entonces fue eso. Bueno, Juan Diego, y después de vivir esa experiencia, ¿qué cambió en su manera de entender lo que significa ser ingeniero civil? Cambió mi perspectiva en que nada, en que hay que hacer el trabajo bien para que las comunidades estén bien. Yo creo que principalmente fue eso, hacer el trabajo bien. Eso fue lo que cambió principalmente en mí, no hacer los proyectos o hacer las cosas por una calificación, por una nota, sino hacerlas bien porque esto le va a servir a alguien. Eso es principalmente la perspectiva que me cambió. No necesito hacer las cosas bien para agradarle a un jefe. Bueno, aunque también es importante no cumplir al jefe, sino que no solamente para cumplir al jefe, sino para hacer las cosas bien. Porque lo que yo estoy haciendo le va a servir a alguien, ya sea ahora, ya sea en un futuro, va a servir. Entonces eso es principalmente lo que cambió. Bueno, y esa experiencia deja una huella que difícilmente se puede vivir solamente con el resultado del proyecto, que es algo muy importante, y esa experiencia también deja ver que ejercer una profesión implica enfrentarse a circunstancias que no siempre se pueden anticipar, César. Sí, y es verdad, mire que me llaman la atención, pues me llaman varias cosas la atención. Lo primero, por ejemplo, la cantidad de tintos que tomaba Juan Diego, pero mire que cuando uno termina una carrera, sale del aula y va a, digamos, a la práctica, a la realidad mejor, adquiere cosas diferentes. Por ejemplo, Juan Diego decía que en un momento sintió miedo, pero le tocó tomar decisiones, le tocó tomar responsabilidades y empezó a tomar también seguridad. Que en este proceso, que específicamente este proyecto, ¿qué le enseñó la realidad profesional que no pudo aprender en la academia? Es decir, que no aprendió durante su formación. En varias áreas de estudio también, como lo mencionaba, el tema legal. Entonces son cosas que en la realidad tuve que aprender y empaparme del tema. Otro aspecto es más que todo en lo personal, en lo sociable, que hay carreras que usted necesita dejar la timidez, usted necesita dejar de ser antisocial, necesita, porque son cosas que la carrera se la pide. Yo entiendo que hay personas que prefieren ser tímidas y está bien, está perfecto, pero hay varios campos en donde esto no funciona, no sirve. Entonces, tener que adaptarme a las circunstancias, a hacer mejor mi trabajo. Entonces yo creo que principalmente eso, de tener que adaptarme, tener que ampliar mi personalidad y mi manera de comunicarme con las personas. Bueno, Juan Diego, y hay un muy importante el tema y el contexto en que se trabaja, ¿no? Y hay experiencias que cambian la manera de mirar un trabajo porque obligan a reaccionar frente a circunstancias que nadie espera encontrar cuando uno empieza una jornada profesional. ¿Hubo alguna experiencia durante un trabajo de campo en la que recibió amenazas? ¿Qué ocurrió en ese momento y cómo enfrentó esa situación que evidentemente iba más allá de lo que había aprendido para ejercer la ingeniería? Bueno, eso fue uno de los temas que también tuve que aprender.
Eh, es triste decirlo, la verdad es muy triste decirlo. No sé qué, no sé, no es como un consejo que yo le dé a las personas porque no me parece que esté bien, pero es una realidad que hay que enfrentar, que es que no se puede confiar en todas las personas y saber que a veces ser bueno o amable con una persona a uno lo puede perjudiciar. Ojalá Colombia o Ibagué, Bogotá cambien estas cosas, ¿no? Porque yo creo que sería muy bonito o muy bueno socialmente eh, ayudar a una persona y saber que uno lo ayuda y está bien, lo ayudé, pero no hacerlo de que por una ayuda yo me vaya a perjudiciar o me vaya a afectar en algún sentido. La experiencia fue que salí de la universidad, ¿no? Tenía que, estaba buscando oportunidades laborales, entonces estaba buscando por todos los sistemas de empleo, ¿no? Trabajo, Magneto, empleos.com, BuscoJob, un montón. Y se me ocurrió la idea de meterme a Facebook. Ahí fue lo peor que hice. Cuando me metí a Facebook, hay como varios grupos de empleo donde se publican, necesito un ingeniero, esta vacante está puesta. Uno publica su hoja de vida y hay personas que le comentan una publicación para ayudarles si se encuentran vacantes y hay personas que ayudan. Eso me parece algo perfecto, pero también hay personas malas, ¿no? En donde publican yo necesito un ingeniero y uno se contacta con ellos y es una estafa. En este punto, yo creo que he recibido amenazas como todas las personas que están buscando trabajo, que son las amenazas o estafas por llamada, que lo llaman a uno y dicen, usted es contratado inmediatamente, usted lo único que falta es que firme contrato. ¿Usted cuenta con estas licencias? Entonces le dicen, no, ¿usted cuenta con certificado profesional? Sí. ¿Usted cuenta con experiencia de 6 meses? Sí. Y ya cuando le cuentan todo, dice, usted tiene un curso en alturas, pues son cursos que sí existen, pero una persona, un ingeniero del común que no está en esa área, pues no las tiene. O es que necesitamos una licencia de C1. Entonces ahí empiezan a pedir plata y no. Le va a pasar un contacto para que este contacto lo certifique, pero para que lo certifique le tienen que dar 300.000 pesos como para poder usted inscribirse en el curso. Entonces ahí son las estafas que yo creo que nos ha pasado a la mayoría de personas, pero hubo una en donde me llamó un señor, era un granjero. Él era de la era de Cundinamarca, cerca de Bogotá. Era metido con una finca. Él me llamó y me dijo que era el dueño de una finca. Me dijo que necesitaba hacer un proyecto, necesitaba hacer 3 galpones y una pesebrera. Entonces me dijo que si me podía reunir con él, que la granja tenía tal nombre. Y yo le dije que sí, perfecto, que obviamente esa visita eh, valía un costo. Y él me dijo, sí, no hay problema, yo le pago eso, pero se lo pago cuando nos encontremos acá y me haga la visita. Entonces me estuve preparando, me estoy informando, ya estaba consciente de las estafas, entonces averigüé el nombre de la persona, averigüé el nombre de la finca, en dónde quedaba, que quedaba cerca, y todo estaba perfecto. La finca parecía registrada en Instagram, tenía página web, era una galponera, había huevos. El señor muy amable también, averigué su perfil de Facebook, traté de buscarlo en Instagram, no lo encontré. Él mantenía un perfil ya de varios años, fotos con sus hijos, fotos con su esposa. Yo dije, no, esto es totalmente cierto y nada, me voy a poner a estudiar. Va a ser difícil porque es un trabajo como independiente, tengo que consultar, sacar licencias, entonces me puse a estudiar una semana. En una semana habíamos quedado en un punto de Cundinamarca, donde quedaba la galponera. Entonces, afortunadamente, yo estaba con mi padre, que tiene automóvil, tiene una camioneta. Entonces le dije que por favor pues me acompañara, que pues yo en este momento no cuento con moto, con carro, pero él sí me podía acompañar y era solo una revisión y ya seguíamos nuestra trayectoria porque hemos seguido aquí. Entonces paramos en ese punto, llegamos y
y era una granja. Yo dije, sí, es totalmente cierto. Entonces llamé al granjero y le dije, eh, así como habíamos acordado a esta hora, pues ya estoy acá en la entrada de la granja, para que por favor venga, pues pueda ingresar y examinamos a ver cómo está todo y a ver si seguimos un plan, cuánto cuesta mi trabajo, cuánto cuesta el de los obreros, cómo vamos a empezar. Y, y me llamó y me dijo, listo, llamando a alguien para que le abra. Y entonces yo me quedé esperando, pero el sector no tenía mucha señal. Y yo vi que mientras estaba yo esperando, llegó otro carro, llegó otra camioneta y se parqueó ahí al lado donde nosotros habíamos llegado. Y estaba solo, se bajó de la camioneta y estaba quieto así mirando alrededor. Y entonces en ese momento me llamaron de dos números. Me estaba llamando el granjero, el señor que me había contratado, y me llamó, me llamó otra persona. Entonces me dijo, ay, es que necesitamos unos datos para la entrada. Entonces lo va a estar llamando este señor. El señor se llamaba Antonio. Lo va a llamar Antonio para que por favor registre sus datos. Y nada, perfecto. Entonces me comuniqué con él. Tenía un tono firme, brusco. Entonces me dijo, mi nombre es Antonio. Yo soy Antonio, tengo tantos años. Necesito que por favor usted me regale unos datos. Que estos datos es para su seguridad, para que eh, para que usted pueda ingresar. ¿Usted con cuántos acompañantes viene? Yo le dije, yo vengo con mi padre. Me dijo, ¿me puede regalar su número de cédula? Y pues de tantas estafas en las que he estado, yo sé que el número de cédula no se tiene que dar nunca bien. Hasta que usted vaya a firmar contrato, el número de cédula nunca se da bien. Entonces lo que hice fue dar mi número de cédula, pero el último dígito lo cambié. Es normal. Di mi número de cédula falso. Me preguntó un correo, le di el correo, un número de teléfono, un número de teléfono ajeno, le di un número de teléfono X, me lo inventé. Me dijo, por favor, páseme eso con su papá. Me dijo, se lo pasé y habló con mi papá y dijo, en estos momentos necesito sus datos porque nosotros somos de las disidencias de las FARC y todo a su alrededor está cerrado. Entonces, necesito que usted me dé sus datos para su seguridad. Y cuando mencionó que era de las disidencias de las FARC, ahí fue que nos asustamos de verdad. Entonces, como había una persona afuera que estaba parqueada al lado de nosotros, no sabíamos qué persona era. Por lo que yo analizo ahorita que ya pasó el susto y ya pasó eso, tengo dos hipótesis: que la persona que estaba al lado mío y se había parqueado era otra persona como yo, un ingeniero que también quería revisar el proyecto, o era una persona que estaba esperando cualquier movimiento que yo hiciera para poder informar. No sé qué hacía, no sé, al día de hoy no sé, esa persona que se parqueó al lado mío, no sé qué intenciones tenía. Entonces cuando mi papá dijo eso, yo le quité, me hice lejos para que la señal se fuera y colgué. Y entonces mi papá me dijo, va a subir a la camioneta, usted hable por celular como si estuviera hablando con alguien, para que la otra persona, si era una persona que necesitaba algo de nosotros, pues que no sospechara, que pensaba que yo todavía siguiera hablando. Entonces me dijo, y cuando usted me dijo, y usted disimule y hágase el que está hablando de unas vueltas, cuando termine, se sube al carro rápido. Y yo lo va a tener ya prendido para poder largarnos de acá. Yo le dije, está bien, hagamos eso. Pero él dijo que ya nos tenía rodeado y la puerta por donde habíamos entrado probablemente ya estaba cerrada. Me dijo, en ocasiones como estas hay que tumbar la puerta, hay que seguir derecho. Yo le dije, listo. Entonces hicimos eso. Hablé por celular, di 3 vueltas, tenía el carro prendido, abrí la puerta súper rápido y me boté. Él cogió la camioneta y se fue derecho. Y la persona que estaba afuera, que estaba así quieto mirando, me miró que me subió a la camioneta y no hizo nada, se quedó quieto. Mi papá cogió esa camioneta súper rápido y por la parte en que entramos no estaba cerrado, no nos tenían rodeados, era pura mentira, no sé si era verdad que eran de las disidencias de las FARC, una estafa, pero el caso es que nada, salí de eso y nada,
después como los sentimientos encontrados, ¿no? Pensar uno qué hizo mal, o si lo hizo bien, si es culpa de uno o de otra persona. Entonces, eso. Bueno, es una experiencia muy desagradable. Bastante, Mire, sí. mire cómo es la diferencia, ¿no? Una experiencia muy agradable con la comunidad que le pudo ayudar con el agua y una experiencia muy desagradable que tuvo ahí. Pues Bueno, interesante lo que nos ha contado Juan Diego. sí, César, y es que, bueno, Juan Diego, después de esa experiencia y de esa anécdota, queremos entrar a algo ameno desde el punto de esos momentos que durante años imaginamos como una meta, pero que cuando finalmente se llega también pueden abrir una etapa completamente distinta. Que después de haber recibido el título como ingeniero, ¿cómo vivió ese paso, de ser estudiante a enfrentarse por primera vez a la vida profesional? Bueno, fue gratificante, no tanto como yo esperé, porque la verdad, obviamente yo creo que el sueño de todo universitario es tener el título. Yo vi que había mucha gente llorando, mucha gente contenta cuando recibía su cartón, pero la verdad yo cuando lo recibí no me sentí contento, obviamente muy feliz, pero no sé si tanto como ellos. Yo creo que cuando me sentí verdaderamente feliz o realizado fue cuando pude trabajar en esta empresa o me estuvieron contratando en cosas relacionadas a lo que estudié, porque sentí que ahí en ese momento es como que estoy haciendo todo por todo lo que luché, estoy trabajando. Entonces, más allá, ahí fue el momento donde me sentí más contento. La grabación, obviamente, muy chévere y todo, pero no me sentí tan feliz como, no sé si como las demás personas. Me resultó más satisfactorio de poder trabajar. Bueno, Juan Diego, ¿y qué ha descubierto usted de usted mismo al atravesar esta primera etapa profesional? Ya es profesional, ya tiene su título, pero ¿qué ha descubierto de usted mismo cuando ya tiene su título en la mano? Nada, me sentí, son varios sentimientos encontrados. Eh, lo que descubrí fue que tengo que seguir siendo la misma persona, con el título o sin el título. Descubrí que los caminos que más cuestan son los que más satisfacción dan. A veces hay cosas que uno no puede controlar y uno tiene que dar lo mejor de uno. Cuando las cosas se dan, eh, es algo muy bueno. Entonces yo creo que es principalmente eso, son todos esos sentimientos, orgullo, más que un título para mí, pues un título también para mis padres no son profesionales. Bueno, mi madre fue profesional ya después de los 40, pero antes de eso no, pues nada, era un auxiliar. Entonces más que satisfacción propia, es satisfacción de que, pues nada, mis padres podrían dar un estudio y poder tener ese cartón por ellos también. Bueno, Juan Diego, y comenzar una carrera profesional no necesariamente significa dejar de aprender. Para algunos jóvenes, ese primer paso también abre la necesidad de seguir preparándose para los retos que todavía no se conocen. ¿En qué momento decidió que graduarse no era el final de su formación, sino el comienzo de una nueva etapa de aprendizaje? Eh, Me di cuenta cuando empecé a buscar trabajo. Yo dije, esto más que el final de mis estudios, es el comienzo de estudiar cosas nuevas. Es salir de mi zona de confort, es salir de la zona en la que me sentía cómodo. Entonces saber que hay que estudiar, hay que aprender, hay que saber cómo funciona una empresa, saber cómo funciona las relaciones. Entonces, eh, sí, es más allá de terminar más que tener un título profesional, es terminar algo, es comenzar otra etapa, es comenzar a abrir sus conocimientos a otras áreas. Juan Diego, todo lo que ha venido pasando,
carrera de pregrado, ahora que está estudiando nuevamente, las experiencias que han tenido. Si mira el camino que tiene por delante, ¿qué le gustaría haber construido profesionalmente cuando llegue el momento de mirar atrás? En este momento, que usted se está preparando todavía, pero ¿qué le gustaría haber construido profesionalmente cuando usted mire para atrás, aparte del proyecto del acueducto? Quiero construir nuevas relaciones, quiero construir también experiencias con personas que no son del ámbito. Quiero también como ayudar a las personas que no tienen como las mismas posibilidades que yo tuve para estudiar, saber que hay que esforzarse, saber que si uno se esfuerza puede conseguir las cosas. Yo creo que más allá de marcar algo profesionalmente es que las personas tomen las experiencias o tomen los acontecimientos, las aventuras que yo tuve por lo menos, en cosas buenas, en motivación, en compromiso, en que pues nada, los caminos son difíciles, pero hay que alzar la cabeza y seguir estudiando, trabajando. Sí, principalmente yo creo que es eso, que todas las experiencias o todo lo que yo cuente puedan tomarse como un compromiso, como una motivación. Juan Diego, y cada persona que comienza una vida profesional enfrenta sus propias dudas, pero hay experiencias que pueden adquirir un valor distinto cuando se comparten con quienes están atravesando un momento parecido. Si hoy tuviera delante un joven que acaba de graduarse y siente que está preparado, pero que todavía no encuentra la oportunidad que busca, ¿qué le diría desde lo que usted mismo ha vivido, desde esa misma experiencia? Nada, que se va a enfrentar a cosas difíciles, que se va a seguir encontrando con sus cosas difíciles, pero yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? De siempre estar al 100 para que cuando llegue la oportunidad yo esté al 100. Pero si tal vez me desmotivo o me siento triste o pasó algo en el método de cómo yo consigo trabajo, me estafaron o cualquier otra cosa, es que siempre hay que estar al 100. Si yo hoy estoy al 70, mañana estoy al 20, pasado mañana estoy al 80, cuando llegue la oportunidad, uno no sabe en qué nivel de compromiso lo van a coger a uno. Entonces, siempre tratar de estar al 100. O sea que es difícil, hay que estar preparado, pero intentar de siempre estar al 100, para que cuando la oportunidad llegue, poder estar al 100. Bueno, y eso es precisamente una voz de esas experiencias que nos ha transmitido Juan Diego aquí en nuestro programa En Diálogos del Sistema Aro. Hemos llegado a nuestro final rápidamente, como pasa los minutos en esta gran conversación que ha sido muy amena para conocer todo este camino. Juan Diego, gracias. Ha sido muy valioso conocer su historia, pero también las ideas, las conversaciones con las que está comenzando a construir su camino. Gracias por compartirlas con nosotros y con toda nuestra audiencia. No, gracias a ustedes. Un espacio muy ameno, muy chévere. Me encantó poder hablar de estos temas. Gracias por acompañarnos, por permitir conocer parte de su historia, por permitir llevar esta historia a nuestros oyentes. Le deseamos lo mejor de los éxitos en su futuro profesional y esperamos que siga aprendiendo en este transcurrir de la vida. A todos también, gracias por acompañarnos a través del Sistema Aro con toda la programación. Esperamos volvernos a encontrar nuevamente en su programa En Diálogos. Recuerde seguirnos, compartir este programa y acompañarnos desde nuestro próximo encuentro, donde tendremos una nueva historia para escuchar. Gracias a nuestra audiencia, a todas las emisoras del Sistema Aro, en la conducción César Augusto Campos y Kevin Ferro, en la producción Juan David Ferro y Juan José Flores. Eso fue En Diálogos, un espacio del Sistema Aro y el colectivo Remuy. Nos encontramos en nuestro próximo programa cada miércoles para conocer más historias y descubrir las historias que hay detrás de quienes construyen caminos. Hasta una próxima oportunidad.